Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de Puentes hacia el Bicentenario, ciclo de conferencias organizado por el Fondo Editorial del Congreso del Perú en coordinación con la tercera vicepresidencia del Congreso de la República. En esta oportunidad vamos a contar con un destacado crítico literario y poeta, además, como es el caso de José Antonio Mazzotti, quien va a disertar sobre el Inca Garcilaso, la matriz quechua y los orígenes del barroco peruano. Un tema que definitivamente nos va a permitir analizar de diversas perspectivas, nosotros como peruanos, lo que fue la trascendencia del Inca Garcilaso de la Vega, considerado el primer mestizo del Perú. Y en esta oportunidad también vamos a tener a la doctora Materesa Cabrera, quien nos va a dar algunas palabras al respecto. Doctora. Gracias, Antonio. Buenas noches a nuestros seguidores de Puentes hacia el Bicentenario. En esta oportunidad contaremos con una destacada exposición de uno de nuestros más importantes críticos literarios, quien radica en el extranjero y especialista de la obra del Inca Garcilaso de la Vega. Nos referimos a José Antonio Mazzotti, a quien de antemano le expreso mi agradecimiento, el mismo que al ser un especialista en literatura colonial latinoamericana, a través de esta charla nos hará reflexionar sobre el papel del imaginario peruano en relación con la obra y la figura de nuestro primer historiador mestizo, la matriz quechua y los inicios del barroco peruano, ángulos poco difundidos, pero a nivel masivo, pero significativamente importantes. Como sabemos, el Inca Garcilaso de la Vega fue el fruto temprano del encuentro entre la cultura de los conquistadores españoles y la de los incas. Sin mayor preámbulo y agradeciéndole de antemano al doctor Mazzotti por su colaboración con el Fondo Editorial y la tercera vicepresidencia del Congreso de la República, te dejo la posta, Antonio. Gracias, doctor José. Gracias. Muy bien, muchas gracias por esa amable presentación. Gracias, doctora. Sí, justo para un poco para precisar. A ver, el doctor José Antonio Mazzotti es poeta, investigador y catedrático de literatura latinoamericana de la Universidad de Tufts en Boston. Ha publicado numerosos estudios sobre el Inca Garcilaso, entre los que destacan Coros Mestizos del Inca Garcilaso, Resonancias Andinas, de 1996, y Encontrando un Inca, ensayos escogidos sobre el Inca Garcilaso en el año 2016. También es director de la revista de crítica literaria latinoamericana del año 2010 y es presidente de la Asociación Internacional de Peruanistas desde 1995. Tiene en su haber 11 títulos de poesía y su colección El Zorro y la Luna, poemas reunidos en 1981, 2016, recibió en el 2018 el Premio Internacional de Poesía José Lezama Lima, de Casa de las Américas en Cuba. Y claro, un destacado poeta de los 80. Bueno, doctor Mazzotti, ahora sí, la cámara es suya. Muy bien. Muchas gracias nuevamente a la doctora Cabrera por su amable presentación y por supuesto a Antonio Jáuregui por invitarme a este destacado ciclo de conferencias, Puentes hacia el Bicentenario, organizado por el Fondo Editorial del Congreso. Como ya se ha mencionado, la exposición que voy a ofrecer trata sobre el Inca Garcilaso, pero desde un aspecto muy específico, ¿no? Como queda consignado en el título que voy a poner en pantalla. ¿Se puede ver? Se puede ver, doctor. Excelente. Muy bien. Entonces, vuelvo al título, ¿no? El título es un poco provocador, adrede, porque como suele ocurrir, al Inca Garcilaso tradicionalmente se le ha clasificado como un pleno representante del renacentismo español, ¿no? Un gran autor del Siglo de Oro. De hecho, sus virtudes como prosista de equilibrada pluma, ponderados juicios y prudentes posturas
lo han elevado a la categoría de modelo de la sindéresis y la moderación, dando por sentado, además, su afán por armonizar culturas muchas veces contrarias en una nueva síntesis que adelantaría una identidad americana sólida e indivisible a partir de un concepto unívoco del mestizaje. Sin embargo, esta condición mestiza de su figura literaria ha pasado numerosas veces por una sujeción plena a los cánones de la cultura europea. De manera más específica, y sobre todo a lo largo del siglo XX, en que el garcilacismo convencional construyó una imagen del Inca a partir de ediciones modernizadas de su obra, se tomó su figura como un ideal acorde con las aspiraciones integradoras de una intelectualidad, pensemos por ejemplo en el caso de don José de la Riva Agüero, una intelectualidad que buscaba definir la identidad peruana y latinoamericana según los fundamentos del latinismo, como dice Ribagüero, es decir, del seguimiento de los patrones clásicos de conducta y expresión anclados en el Mediterráneo, ¿no? Sobre todo en Italia y España. En contraste, me interesa ofrecer una lectura que desequilibre esa imagen. Me referiré sobre todo a un problema estético y literario que puede complementar muy bien y a la vez modificar la idea de un sujeto inestable y contradictorio. En otras palabras, subrayaré aquellos rasgos de la obra del Inca Garcilaso, pero particularmente de los comentarios reales, que vislumbran ya una estética barroca o al menos manierista, que a su vez desborda la casilla habitual de un renacimiento a pie juntillas, como se ha solido entender hasta ahora. Para ello, es bueno recordar que son ya demasiadas las evidencias de que el Inca Garcilaso, además de tejer un entramado intertextual de suma complejidad, también introduce elementos culturales transatlánticos que no siempre afloran en una lectura superficial o lineal de su prosa. Pero no será esa abundante intertextualidad la que podrá darnos la pista de algunos rasgos que anuncian el barroco en su obra, pues todos los historiadores de tema americanista en el siglo XVI apelan a autoridades escritas para refrendar sus versiones del mundo indígena y la conquista. En ello, por ejemplo, los campeones suelen ser Fray Bartolomé de las Casas y Francisco López de Gómara, que difícilmente pasarían por barrocos. Me refiero más bien a que las estructuras sintácticas que utiliza el Inca Garcilaso tienden generalmente a los periodos relativamente simples y cortos, si bien por momentos forman cadenas de frases coordinadas o subordinadas que hacen de algunas sentencias verdaderos párrafos de una sola oración, aunque entrecortada. Muchas veces, sin embargo, se trata de estructuras debidas a la puntuación algo caótica de las ediciones Príncipe de 1609 para la primera parte, como vemos en la pantalla, y luego hablaré de la segunda parte de los comentarios reales, publicada en 1617. La variedad de periodos prosódicos, o sea, de entonación, ¿no?, en el Inca Garcilaso, incluye un elemento que se conoce como los dobletes sintácticos semánticos, que aparecen en los pasajes fundacionales de la primera parte de los comentarios reales. Estos dobletes despiertan una resonancia de formas de recitado que simularían una fuente oral indígena retorizada, como sustenté en mi libro Coros Mestizos del Inca Garcilaso de 1996. En los pasajes de los comentarios reales a los que me refiero, empezando por los atribuidos al tío Inca del narrador Garcilaso, en el primer libro de la primera parte de la obra, es posible identificar estos rasgos formularios y paralelísticos. Por ejemplo, en el discurso del sol a sus hijos, ¿no?, eso es en el capítulo 15 del libro 1, o en la historia sobre lo que vivieron los, como dice el Inca, primeros salvajes que Manco Cápac y Mama Oglio civilizaron, eso ya en el capítulo 16 del libro 1 de los comentarios. Si redistribuimos en versos, ¿no?, en líneas separadas, la prosa de este último pasaje del capítulo 16, siguiendo principalmente las pausas marcadas por signos de puntuación, tenemos, ¿no? Y esta es una constatación muy fácil de hacer, porque las ediciones del Siglo de Oro obedecían a un criterio oral, ¿no? Estaban pensadas las obras para ser leídas en voz alta, por una razón muy sencilla: había una inmensa mayoría analfabeta. Entonces es lógico que los comentarios reales
tuvieran esas pausas marcadas, que eran o producto del autor o producto de los copistas y cajistas, pero el resultado es que en algunos capítulos, ¿no? Y este es un ejemplo que voy a poner entre dos, que desarrollaré. En la prosa del Inca Garcilaso se pueden ver esas pausas que nos permiten distinguir algunos elementos, como decía, de carácter paralelístico, que tienen una resonancia, ¿no?, algo lejana, de una especie de recitado oral de origen incaico, ¿no? Dice esta cita del capítulo 16. Estas cosas y otras semejantes dijeron nuestros reyes a los primeros salvajes, que por estas sierras y montes hallaron, los cuales, viendo aquellas dos personas vestidas y adornadas con los ornamentos que nuestro padre el sol les había dado, hábito muy diferente del que ellos traían, y las orejas horadadas y tan abiertas como sus descendientes las traemos, y que en sus palabras y rostro mostraban ser hijos del sol, y que venían a los hombres para darles pueblos en que viviesen y mantenimientos que comiesen, maravillados por una parte de lo que veían y por otra maravillados de las promesas que les hacían, les dieron entero crédito a todo lo que les dijeron y los adoraron y reverenciaron como a hijos del sol y obedecieron como a reyes, y convocándose los mismos salvajes unos a otros, refiriendo las maravillas que habían visto y oído, se juntaron en gran número de hombres y mujeres y salieron con nuestros reyes para los seguir donde ellos quisiesen llevarlos. Hasta ahí la cita del Inca Garcilaso. Como advierto en mi libro Coros Mestizos, ¿no?, naturalmente, muy lejos estoy de afirmar que de esta manera debió haber sido la fuente evocada, salvando las distancias idiomáticas, además. No hay casi ninguna evidencia de que los llamados cantares incaicos de corte histórico, en los que se habría inspirado el Inca Garcilaso, tuvieran una conformación semejante. La carencia de manuscritos en ese sentido dificulta la tarea de un cotejo filológico más fundamentado, pero al menos no impide encontrar en los mismos comentarios la posibilidad de organizar los periodos sintácticos por grupos de sentido paralelo o complementario, como veremos, por ejemplo, en los periodos 9 y 10, 11 y 12 y 15 y 16 de la cita que está en la pantalla, ¿no?, que coinciden con el pausado original de 1609. Es decir, podemos apreciar una estructura paralelística en los fragmentos que dicen y que venían a los hombres para darles pueblos en que viviesen y mantenimientos que comiesen, o en maravillados por una parte de lo que veían y por otra maravillados de las promesas que les hacían, o también en el fragmento y los adoraron y reverenciaron como a hijos del sol y obedecieron como a reyes. Estamos, claramente, ante una prosa con rasgos artísticos, pero difícilmente reductibles de manera exclusiva a la tradición europea, pese a estar escrita completamente en castellano. Esto es posible gracias a que los fragmentos citados como ejemplos de paralelismo versal constituyen lo que se considera un rasgo distintivo de la poesía quechua prehispánica, los ya mencionados dobletes sintácticos semánticos. Estos son unidades mínimas de dos versos que no necesariamente tienen rima ni el mismo número de sílabas, como ocurre en la poesía castellana tradicional, sino que guardan una semejanza estructural y una complementariedad semántica que amplía en un segundo verso el significado propuesto en la primera unidad. Así tenemos, ¿no?, y aquí ya lo vemos mucho más claro, estas estructuras paralelísticas o dobletes. Pueblos en que viviesen y mantenimientos que comiesen. Maravillados por una parte de lo que veían y por otra maravillados de las promesas que les hacían. Y los adoraron y reverenciaron como a hijos del sol y obedecieron como a reyes. ¿No? Hasta ahí 3 ejemplos de dobletes. Otro caso, entre muchos posibles, puede verse en el capítulo 21 del libro primero, en relación con Manco Cápac, pero ya en la voz del narrador Garcilaso, ¿no? El fragmento anterior está en la voz de su tío, que le cuenta la fundación del Cusco y la salida de Manco Cápac y Mamaogio del lago Titicaca, es decir, una fábula muy conocida hasta a nivel escolar. Pero el Inca Garcilaso retoma la voz narrativa después del capítulo 18 del libro 1, y en el capítulo 21, ¿no?, imita ese estilo recitativo de su tío narrador oral, ¿no?, en esta cita que vemos a continuación. El Inca Manco Cápac, yendo poblando sus pueblos, juntamente con enseñar a cultivar la tierra a sus vasallos
y labrar las casas y sacar acequias, y hacer las demás cosas necesarias para la vida humana, los iba instruyendo en la urbanidad, compañía y hermandad que unos a otros se habían de hacer, conforme a lo que la razón y ley natural les enseñaba, y persuadiéndoles con mucha eficacia que para que entre ellos hubiese perpetua paz y concordia, y no naciesen enojos y pasiones, hiciesen con todos lo que quisieran que todos hicieran con ellos, porque no se permitía querer una ley para sí y otra para los otros. Los versos o líneas 3, 4 y 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 y 16, 17 del original de 1609 constituyen grupos prosódicos que tienen las características propias del paralelismo poético a través de los dobletes e incluso tripletes sintácticos semánticos, ¿no? Lo vemos aquí con más cercanía. Justamente he dividido esos fragmentos. Un triplete, por ejemplo, sería: juntamente con enseñar a cultivar la tierra a sus vasallos, y labrar las casas y sacar acequias, y hacer las demás cosas necesarias para la vida humana, ¿no? Son tres ideas que tienen complementariedad, ¿no? Amplificación. Luego, les iba instruyendo en la urbanidad, compañía y hermandad. Otro ejemplo: que para que entre ellos hubiese perpetua paz y concordia, y no naciesen enojos y pasiones. Otro ejemplo: hiciesen con todos lo que quisieran que todos hicieran con ellos. Y un último ejemplo: porque no se permitía querer una ley para sí y otra para los otros. Estamos, pues, ante una prosa que podríamos llamar de carácter mestizo. No se trata solamente de aceptar las autorreferencias del Inca Garcilaso en tanto tal, sino de descubrir en su propio discurso los rasgos de ese mestizaje que inevitablemente contienen elementos verbales y estrategias discursivas propias de la tradición andina. Ahora, insisto en que no se trata de una traducción de un original quechua, como se ha interpretado un poco maliciosamente, ¿no? Lo que estoy diciendo es que en el castellano de Garcilaso hay una imitación de un estilo recitativo que le da una tremenda autoridad retórica frente a un potencial público andino. Y después vamos a hablar un poquito de eso, porque hubo una recepción andina en el siglo XVII, los curacas sobre todo, ¿no? La nobleza mestiza incaica sobreviviente en el Cusco. Entonces, es lógico pensar que esta forma de narración entrecortada, ¿no? Pensada en la lectura en voz alta, de alguna manera consolidara la figura del Inca Garcilaso como un gran narrador de adentro, ¿no? Un narrador cusqueño, de origen incaico, de resonancias quechuas, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Y eso añade un nivel, ¿no? Un pliegue de significación poco examinado en el garcilacismo tradicional. Ahora, esta breve exposición de los dobletes y tripletes sintácticos semánticos nos lleva a un tema relacionado, que es el tema de las multiposicionalidades del narrador Garcilaso, que tiene en varias partes de la obra, a veces, características de una identidad india, una identidad mestiza, y algo que no se ha visto hasta ahora, y que voy a sustentar en los siguientes minutos, es una identidad hebrea. Vamos a ver por qué. Es conocido que el Inca Garcilaso se refiere a sí mismo de diversas maneras, como indio, indio mestizo, indio inca, indio antártico, mestizo o inca, ¿no? Esas denominaciones corresponden todas a las autorreferencias que hace el Inca Garcilaso a lo largo de su libro. Sin embargo, a estas ya mencionadas identidades, cabría añadir por lo menos una más. En la segunda dedicatoria, que dirige a Maximiliano de Austria, fechada el 7 de noviembre de 1589, y que aparece como uno de los textos introductorios de su famosa traducción de los diálogos de amor de León Hebreo, publicada en 1590, Garcilaso asume implícitamente la comparación entre su persona, dice, de nación india y el pueblo hebreo. El pasaje es de lo más revelador, lo tenemos aquí. Dice: esto fue causa de que se me trocase en trabajo y cuidado lo que yo había elegido por recreación y deleite. Y también lo ha sido del atrevimiento que esta traducción y diálogos han tomado para salir fuera y presentarse ante el acatamiento de vuestra señoría y suplicarle con su favor y amparo supla sus defectos
y como miembro tan principal de la Casa Real e Imperial y tan amado del Rey nuestro Señor, debajo de su sombra, los dedique y ofrezca a su majestad sacra y católica, que acá viene lo interesante, pues a mí no me es lícito hacerlo, como al pueblo hebreo no le era el entrar con sus oblaciones en el Sancta Sanctorum, sino entregarlas al sumo sacerdote, ¿no? Esta es la cita del Inca Garcilaso, textual. He modernizado un poquito la ortografía para facilitar la comprensión. Pues bueno, lo interesante aquí es que la identificación individual con León Hebreo lleve al Inca Garcilaso a plantear una analogía con todo el pueblo judío, al que dice no le era lícito entrar directamente a la sección del templo del tabernáculo en Jerusalén, donde se guardaban supuestamente los 10 mandamientos que Dios había entregado a Moisés. Así, Maximiliano de Austria funcionaría como mensajero del Inca Garcilaso ante la autoridad máxima, o sea, el rey. Pero ¿qué ventaja podría extraer el Inca Garcilaso de esa comparación? En una época marcada por el prurito de la limpieza de sangre, insinuar algún tipo de filiación con el pueblo hebreo podía causar serios problemas con la Inquisición. Recuérdese que el estatuto de la limpieza de sangre se daba particularmente para descartar cualquier trazo de sangre judía o musulmana, no indígena americana. La pertenencia de la madre del Inca Garcilaso al mundo indígena, sabemos que una princesa de alta alcurnia, Chimpu obvio, nada menos nieta de un emperador, Tupac Yupanqui, ¿no? La pertenencia de su madre al mundo indígena podía despertar sospechas sobre la idoneidad espiritual del cronista como candidato a puestos relacionados con la Iglesia Católica, pero no lo colocaba necesariamente en la posición de plena desventaja que hubiera significado tener ascendencia judía o musulmana. ¿Por qué asume entonces el riesgo el Inca Garcilaso de compararse con el pueblo hebreo? Quizá la respuesta debe encontrarse en un afán retórico por equiparar al pueblo indígena con el hebreo en tanto pueblo elegido y a la vez víctima de numerosas persecuciones. Al mismo tiempo, de manera indirecta, se proclamaba la antigüedad de la cultura incaica y su alto grado de desarrollo político, disminuido solamente por la carencia de la palabra revelada en los evangelios. Esto formará parte de la argumentación de los comentarios reales más adelante, siguiendo el tópico común en la época de la preparatio evangélica o preparación evangélica, ¿no? Que es el título de una obra de uno de los padres de la Iglesia, Eusebio de Cesarea, en el siglo III, que decía que Dios había preparado a distintos pueblos, introduciéndoles la luz de la razón, el pueblo hebreo, el pueblo griego y el pueblo romano, para que cuando llegara el cristianismo pudiera ser más aceptado y difundido, ¿no? Que si hubieran vivido sin esa preparación espiritual. Pues bien, las coincidencias entre el Inca Garcilaso y León Hebreo presentan, por otro lado, un aspecto hasta hoy no estudiado, la presunta traducción al quechua de los dialoghi d'amore, o diálogos de amor. Si bien el título original de la versión de Garcilaso, ¿no? Que dice, como ven ustedes en la pantalla, ¿no? Traducción del indio de los 3 diálogos de amor, se entiende en alusión a la persona del traductor y no de su lengua materna, la duda no deja de filtrarse. El título debe leerse como traducción del indio Garcilaso, de los 3 diálogos de amor. Por eso es enigmático que en el socorrido prólogo a los indios, mestizos y criollos de los reinos y provincias del grande y riquísimo imperio del Perú, que aparece en la segunda parte de los comentarios reales, llamada también Historia General del Perú, es sintomático, digo, que Garcilaso haga alusión a los diálogos de amor como libro, cito, que anda traducido en todas lenguas y hasta en lenguaje peruano, para que se vea a dónde llega la curiosidad y estudiosidad de los nuestros, ¿no? Esto es textual del Inca Garcilaso, dice, los diálogos de amor han sido traducidos en todas las lenguas y hasta en lenguaje peruano. Está hablando del quechua. Por desgracia, no tenemos más evidencia de tal traducción al quechua que la propia palabra del Inca Garcilaso. Sin embargo, recordemos lo que él mismo nos dice sobre las prácticas escriturales en quechua por parte de sus congéneres mestizos. Dice, en estos tiempos, o sea, ya en el virreinato, se dan mucho los mestizos a componer en indio, en quechua, estos versos, y otros de muchas maneras, así a lo divino como a lo humano, ¿no? Era una práctica común en el siglo de oro, ¿no? Un tema podría ser tratado a lo divino de manera espiritual, platónica,
o a lo humano, ¿no? Tratando de temas corporales o cotidianos. El texto del León Hebreo, los diálogos de amor, ¿no?, habría recorrido así un camino complementario al de la traducción de Garcilaso, o sea, del italiano al quechua, en manos de mestizos traductores, sin que haya quedado hasta el día de hoy ninguna prueba de tal acontecimiento. El gesto, sin embargo, no deja de ser sospechoso, pues se ha especulado que la lengua original de los diálogos de amor, o sea, los dialoghi d'amore, publicados en italiano en 1535, podrían haber correspondido a un original escrito en hebreo. En todo caso, la mención de Garcilaso sirve para dignificar la lengua de sus ancestros maternos, el quechua, a la que atribuye galanías y profundidad cada vez que dice traducir de la fuente original en quechua al castellano. A la vez, el gesto le sirve a Garcilaso para otorgar un rango de superioridad cultural al quechua, tal como la lengua hebrea del Antiguo Testamento y su cercanía con la palabra divina. Este posicionamiento del sujeto de escritura, ¿no?, de la figura autorial que aparece en el texto, como parte del pueblo hebreo, añade una dimensión más, ¿no?, otro pliegue, como se diría en el lenguaje del famoso crítico e historiador Gilles Deleuze, otro pliegue a la constitución de una identidad novedosa. Enriquece la figura textual del Inca Garcilaso como aparentemente contradictoria y sirve así para desestabilizar conceptos supuestamente seguros sobre su condición mestiza. Otro indicio importante de una tendencia inicial hacia el barroco es la preferencia del Inca Garcilaso por la poesía de los cancioneros. Paradójicamente, este tipo de poesía ha sido clasificada como del prerrenacimiento y por lo tanto parecería alejarse en cuanto a estilo y visión del mundo de las formas retorcidas y el tópico del desengaño tan propios del barroco. Sin embargo, la reacción negativa que provocó en algunos círculos el prestigio de la poesía propiamente renacentista, o llamada también de itálico modo, a partir de la publicación de la obra de Garcilaso de la Vega el Toledano, en 1543, fue desde muy temprano identificable con el nombre de antipetrarquismo, una manifestación tan renacentista como el propio petrarquismo, pero con rasgos como la ironía, la parodia y la exageración, que, según el crítico Sánchez Robaina, son ya una antesala del barroco. El Inca Garcilaso da cuenta de esta preferencia poética en otro texto que solo se conoció en el siglo XX, ¿no?, la relación de la descendencia de Garci Pérez de Vargas, compuesto en 1596. En este texto declara su abierta predilección por la poesía de su antepasado, el poeta Garci Sánchez de Badajoz. Lo hace incluso por encima de su admiración por su homónimo, su tío abuelo, el toledano Garcilaso de la Vega, a la sazón ya consagrado como el mayor representante de la poesía renacentista en España. Sobre su tío abuelo dice Garcilaso lo siguiente: Garcilaso de la Vega, espejo de caballeros y poetas, aquel que gastó su vida tan heroicamente como todo el mundo sabe, y como él mismo lo dice en sus obras, tomando ora la espada, ora la pluma. Sin embargo, este corto reconocimiento de 3 líneas queda pálido ante el largo elogio de 2 páginas que le endilga a Garci Sánchez de Badajoz, poeta representativo de la tradición cancioneril y de verso octosílabo. Sobre él dice el Inca Garcilaso, ¿no? Tenemos la cita ahora en la pantalla. Aquel famoso y enamorado caballero Garci Sánchez de Badajoz, nacido en la muy ilustre ciudad y generosa ciudad de Écija, fénix de los poetas españoles sin haber tenido igual ni esperanza de segundo, cuyas obras por ser tales tengo en grandísima veneración, las permitidas por escrito, ya las defendidas, impresas en la memoria, donde las halló el mandato del Santo Oficio, y en ellas se han conservado tantos años, por ser tan agradables al entendimiento. Hasta ahí la cita. Seguramente el Inca Garcilaso está haciendo referencia al controvertido poema Lecciones de Job, una irreverente adaptación del libro de Job bíblico en estilo trovadoresco que fue prohibida por la Inquisición, ¿no? Este poema fue compuesto por Garci Sánchez de Badajoz y prohibido más adelante por la Inquisición, por irreverente, ¿no? Pero el Inca Garcilaso aparentemente lo tenía memorizado, lo que dice mucho de sus gustos poéticos y de su capacidad de retención verbal, ¿no?, su gran memoria, siguiendo las pautas de un estilo en arte menor, fácilmente adaptable al canto, ¿no?, que es otro aspecto
que también hay que examinar, ¿no? La relación de la música con la prosa del Inca Garcilaso. Pero lo que realmente nos interesa es ver de qué manera estas preferencias poéticas podrían anticipar en algo los rasgos del barroco que venimos rastreando en su obra. Para ello hay que hacer alusión a la polémica generada por la coexistencia de dos estilos de poesía a lo largo del siglo XVI. El de los cancioneros, por un lado, y el de la poesía italianizante, por otro. La llamada poesía castiza se resistía a desaparecer frente a las nuevas modas. El gusto por el cancionero popular y trovadoresco, así como la antigua tradición del romancero, continuó durante el siglo XVI e incluso entre autores y círculos cultos que desarrollaron el antipetrarquismo como una escuela poética de enorme vigor. Este defendía abiertamente el estilo tradicional frente a las modas italianizantes, inspiradas en buena medida en una concepción y práctica de la poesía proveniente de Petrarca. El Inca se hace eco de Cristóbal de Castillejo, uno de los mayores representantes del antipetrarquismo español, para sustentar su preferencia por Garci Sánchez de Badajoz. Dice Castillejo en su célebre Reprehensión contra los poetas españoles que escriben en verso italiano, citado por el Inca Garcilaso en su relación de la descendencia de Garci Pérez de Vargas, ¿no? Dice Castillejo, este modelo de poética que Garcilaso defiende. Garci Sánchez se mostró estar con alguna saña y dijo, no cumple, no, al que en España nació, valerse de tierra extraña, porque en solas mis lecciones, miradas bien sus estancias, veréis tales consonancias, que Petrarca y sus canciones queda atrás en elegancia. Los elogios a Garci Sánchez de Badajoz fueron frecuentes en el siglo XVI y en el siglo XVII. Para fines del primer siglo del XVI, como hace el Inca Garcilaso, defender la poesía de los cancioneros era una forma de criticar la moda más vigente, quizá como síntoma de una insatisfacción estética que buscaba nuevas formas de expresión, más afines con una subjetividad múltiple, desencantada y contradictoria. Tendríamos así no un afán pasatista y anacrónico, como se ha querido ver en las preferencias literarias del Inca, sino más bien una actualización de tendencias que representaban los gustos de un sector de la intelectualidad andaluza, que no veía una antítesis entre su afán de estudio anticuario de la cultura material y los temas del mundo greco-romano y su preocupación por problemas y agendas contemporáneas. Ya concluidos los 8 libros de la segunda parte de los comentarios reales, que los editores llamarían Historia General del Perú por razones de estrategia comercial, el Inca Garcilaso decidió anteponer 2 textos sumamente reveladores, tanto de sus creencias religiosas como de sus aspiraciones por formular conceptualmente una colectividad a partir de sus propios orígenes americanos. Los textos son una dedicación del libro a la gloriosísima Virgen María y un prólogo a los indios mestizos y criollos de los reinos y provincias del grande y riquísimo imperio del Perú, el Inca Garcilaso de la Vega, su hermano, compatriota y paisano, salud y felicidad, ¿no? Voy a dedicarme a comentar estos 2 textos que anteceden la segunda parte de los comentarios reales. Primero, la dedicación a la Virgen María. El Inca justifica esta dedicación por 3 motivos, ¿no? Que los tenemos en pantalla. Primero, su devoción a la Madre de Cristo. Segundo, el reconocimiento de sus beneficios, entre ellos la conversión de su propia madre, Chimpuogyo, y de los incas en general al catolicismo. Y tercero, la devoción paterna, dice, heredada con la nobleza y nombre del famoso Garcilaso, comendador del Ave María, Marte español, a quien aquel triunfo, más que romano y trofeo más glorioso que el de Rómulo, habido del Moro de la Vega de Toledo, dio sobrenombre de la Vega y renombre igual a los Bernardos y Cides y a los 9 de la fama, ¿no? Se está refiriendo a un antepasado suyo, Garcilaso de la Vega, que en un lance en la Guerra de la Reconquista se atrevió a enfrentarse a un moro que había colgado de la cola de su caballo un cartelito que decía Ave María, gracia plena, es decir, una burla al catolicismo, al culto a la Virgen. Y ese antepasado del Inca Garcilaso, que se llamaba también Garcilaso, mató al moro, le arrancó el cartel al caballo y lo llevó triunfante hacia las tropas cristianas, ¿no? Entonces, por eso el reconocimiento 3 siglos antes de que el Inca Garcilaso escribiera este texto. Ahora,
Es interesante que la dedicación se haga a la Virgen María, a diferencia de lo común en muchos libros de la época, como era buscar mecenas o protectores, dedicando la obra a algún magnate noble que pudiera subsidiarla u otorgar favores al autor. El gran garcilasista Aurelio Miró Quesada atribuye este gesto de Garcilaso a su sincera devoción en un contexto en que la creencia de la Inmaculada Concepción de María se establecía rápidamente, ¿no? Y aunque en el cuadro tenemos un famoso óleo de la Virgen de la Inmaculada Concepción por Bartolomé Murillo, que es posterior, por supuesto, al Inca Garcilaso, el clima mariano de principios del siglo XVII era enorme, ¿no? Había toda una tendencia, sobre todo en Andalucía, a partir del descubrimiento de los libros plumbios en Granada, en fin, es un capítulo histórico apasionante, no voy a entrar en él. Pero hay que decir que ya en sus últimos años, el Inca Garcilaso habría tenido una situación relativamente estable que le permitía prescindir de las estrategias interesadas de la mayoría de autores. Por otro lado, sus vínculos con el Cabildo de la Catedral de Córdoba, que finalmente se encargaría de agilizar la publicación de la Historia General del Perú, o segunda parte de los comentarios, una vez muerto Garcilaso, el 24 de abril de 1616, no el 23, hay un documento que prueba que fue el 24, sus vínculos eran muy sólidos, ¿no? Y le permitían expresar su fe religiosa para asentar su calidad moral como mestizo y cristiano, por supuesto. El segundo motivo, como vemos en la pantalla, es muy revelador también. La conversión de su madre y de los parientes incas posibilitaba la integración de los indios a la grey cristiana sin la mancha de la raza o defectividad espiritual atribuida solamente a judíos y musulmanes. En esto el Inca Garcilaso será enfático, pues defenderá el estatuto especial de los indios, lo cual le facilitará sustentar la calidad moral de sus parientes maternos y la suya propia. Más aún, habiendo sido él bautizado desde pequeño y por lo tanto criado como cristiano desde su infancia. De este modo, por añadidura, la Virgen, llamada Belona de la Iglesia Militante, Minerva de la Triunfante, sería la patrona de millones de almas nuevas en imágenes que remiten a la mitología clásica, ¿no? Belona, Minerva. Garcilaso se asume en todo momento como su devoto indio, y ella se revela abiertamente como la Virgen de la Inmaculada Concepción, preservada de todo pecado personal y original, como el mismo Garcilaso dice. No son menores los elogios y comparaciones de los leones de Castilla, ¿no? Esto ya va al tercer motivo, es decir, los conquistadores, con personajes clásicos, pues acometen hazañas y proezas más grandiosas y heroicas que las de los Alejandros de Grecia y Césares de Roma, y son verdaderos Alcides y cristianos Aquiles. Esta profusión de imágenes del pasado clásico ya se ha visto en el tercer motivo, en que su antepasado, el heroico Garcilaso de la Vega de la Reconquista, es nada menos que un Marte español, comparable a los Bernardos y Cides y a los 9 de la fama, con lo cual el Inca Garcilaso reafirma un ideal caballeresco. El prólogo de la Historia General del Perú merece un comentario aparte, pues ofrece diferentes niveles de textualidad, a manera de una caja china que encierra dentro de sí textos extraídos de obras anteriores y que le otorgan una estructura temporal no lineal. En este complejo ejercicio intertextual, el Inca Garcilaso problematiza la secuencia progresiva de un discurso estrictamente laudatorio para insinuar la simultaneidad de posiciones culturales aparentemente incompatibles a las que tiende su propuesta. Comencemos señalando que este prólogo, lo mismo que la dedicación a la Virgen, parte de tres motivos, ¿no? Como tenemos en la pantalla. Primero, por dar a conocer al universo nuestra patria, gente y nación. Segundo, celebrar las grandezas de los heroicos españoles. Y tercero, lograr el trabajo del estudio. Se trata, pues, de un paratexto que en términos generales se inscribe dentro del tópico de la laudatio o alabanza, pero que se complica por dos paralelismos iniciales que motivan identificaciones múltiples. Recordemos que el prólogo de la segunda parte de los comentarios reales dice los indios, mestizos y criollos, ¿no? A ellos está dedicada la obra, y que son relacionados con la figura del autor, que se declara su hermano, compatriota y paisano.
el deslizamiento semántico de indios como hermanos, mestizos como compatriotas y criollos como paisanos llevaría a una identificación sucesiva de carácter sanguíneo, hermanos, geográfico local, compatriotas del Cusco, y geográfico regional, ¿no?, los paisanos del Virreinato del Perú. Se trata de tres formas de colectividad que van de lo más cercano a lo más amplio, de lo familiar a lo cultural y lo político, empleando la figura retórica de la gradación. Sin embargo, y aquí el segundo paralelismo, el motivo inicial que el Inca Garcilaso declara para la escritura de su segunda parte de los Comentarios Reales y del mismo prólogo que la antecede, es dar a conocer al universo nuestra patria, gente y nación. Si continuamos con la analogía, las categorías en gradación dispersiva, antes mencionadas, ¿no?, hermanos, compatriotas y paisanos, se entremezclan con las categorías de patria, gente y nación. Tenemos así que la hermandad se relaciona con la categoría política de patria, la comunidad de patria con la de nuestra gente, y la comunidad regional, los paisanos, resulta de pronto identificada con la categoría de nación, que debe entenderse en su sentido propio de la época, la de una comunidad homogénea en términos de lengua, religión, ascendencia y procedencia geográfica específica, es decir, lo que en términos generales se entiende hoy como una nación étnica. De este modo, la gradación de lo familiar a lo general se ve subvertida por un sentido de comunidad diferenciada que abarcaría el virreinato peruano en tanto comunidad cristianizada del Tahuantinsuyo, o continuidad cristianizada del Tahuantinsuyo. Ya en la primera parte de los Comentarios Reales había dicho el Inca Garcilaso, textualmente: yo llamo Perú a todo aquel imperio que fue de los incas. Resuena aquí la propuesta de un sacro imperio incaico, explicada por el historiador inglés David Brading en 1986. Esta unidad política discreta, aún distante del concepto moderno de nación, que es más bien producto de la ilustración y el avance de las burguesías en Europa, permite que el lector europeo se encuentre con un pliegue de las identidades hispanas, una nueva nación, o más bien una supranación, compuesta de múltiples naciones y grupos que buscan asimilarse a un concepto más amplio de identidad colectiva dentro de lo que en la época se llamaba la Magna Hispania, ¿no?, que comprendía todos los reinos del Imperio Español. Ya no se trata solamente de los mestizos como grupo que busca un concepto común de identidad cultural más allá de la circunstancia biológica de la mezcla sanguínea. Se trata también de la articulación verbal de lo que el filósofo Leibniz llamaría una mónada, que abre nuevos pliegues y significados al dispersarse en las categorías de patria, gente y nación, utilizadas de manera equívoca y cambiante. Atendiendo a las propuestas de Gilles Deleuze en relación con el barroco, las categorías de inclusión, reciprocidad y composibilidad que estas cadenas de identificaciones implican parecerían estar presentes en la declaración del Inca Garcilaso por formar una comunidad diversa en su interior y a la vez diferenciable en su conjunto. El texto del Inca Garcilaso adquiere así un nuevo pliegue al insertar dentro del prólogo la dedicatoria a la Sacra Católica Real Majestad, defensor de la fe, o sea, Felipe II, extraída de la traducción de los Diálogos de Amor. Es decir, en 1612, cuando el Inca ya había terminado de escribir la segunda parte de los Comentarios Reales, extrapola un texto de 1589 para introducir 4 motivos por los que realizó su traducción del león hebreo. Y dice: primero, la calidad del filósofo judío como autor. Segundo, la obra como tributo de un miembro de los vasallos del Perú, y más en particular, los de la gran ciudad del Cusco, o Cosco, como dice él. Tercero, por igualar con una hazaña en las letras el servicio hecho con las armas en las sierras de las Alpujarras, donde Garcilaso fue capitán de las tropas de Juan de Austria contra los moriscos, ¿no? Y así, el discurso de mi vida, dice, que a vuestra real majestad ofrezco sea entero, con la espada y con la pluma. Y cuarto, por ser de sangre de los incas, a que tenemos en más ser ahora vuestros vasallos que lo que entonces fuimos dominando a otros, porque aquella libertad y señorío
era sin la luz de la doctrina evangélica, y esta servitud y vasallaje es con ella. O sea, se manifiesta una multiplicidad de perspectivas que van desde la valoración del león hebreo como pensador hasta la dignidad de los cusqueños, específicamente los indios y mestizos, la simultaneidad y no solo la alternancia de funciones guerreras y artísticas, como dice él, con la espada y con la pluma, y el elevamiento espiritual de los incas como nuevos miembros de la comunidad cristiana universal. Como señala Rafael Alaya en su artículo Deleuze y los pliegues del pensamiento, Leibniz y el barroco, cito, a la variación de los pliegues ante cambios de escala se le llama homotesis. La multiplicidad de razones por las que el Inca pide merecer la atención de la autoridad real se da en efecto en variaciones de escala, que van de lo individual a lo familiar, lo local y lo regional, en un sentido amplio, dejando implícita una jerarquía en la que el sujeto mestizo ocupa el lugar primordial por su capacidad de articular una perspectiva totalizante, ¿no? Este término de la homotesis que desarrolla Gilles Deleuze es ya una categoría del barroco y aparece de esta manera en toda su características, con todas sus características en el prólogo de la historia general del Perú. También inserta el Inca Garcilaso otra dedicatoria, manuscrita hasta entonces, pero procedente asimismo de 1589, que vuelve a complicar el sistema de pliegues interno del prólogo en cuestión. Dirigida a su majestad, esta dedicatoria le sirve a Garcilaso para presentarse nuevamente como un indio, dice, atrevido, que solo desea servir al rey y dar ejemplo a todos los de aquel imperio, así indios como españoles, ¿no? Esto es textual. Y añade Garcilaso, de ambas naciones tengo prendas, complejizando la imagen de indio en un giro identitario que le permite una tripartición de perspectivas, indio, español y mestizo al mismo tiempo, sin olvidar el guiño a la identidad hebrea que habría insinuado en su dedicación ya mencionada a don Maximiliano de Austria. En esa misma dedicatoria, inédita al rey, el Inca anuncia la escritura de la Florida, que solo aparecerá en 1605, y de la primera parte de los comentarios reales en 1609, reducidos en este primer plan de trabajo a sus capítulos etnográficos y descriptivos. Esta dedicatoria inédita sirve de antesala al salto que la traducción dará hacia la recepción de una primera instancia, la de los letrados y estudiosos que la leyeron al poco tiempo de aparecida. Anticipando en 20 años la publicación de su obra cumbre, Garcilaso despliega y pliega su figura de manera novedosa, colocándose incluso como extranjero ante personajes ilustres de España, como es el caso del maestrescuela y dignidad de esta Santa Iglesia Catedral de Córdoba, Francisco Murillo, ante quien finalmente declara haberse atrevido a traducir la obra del León Hebreo, porque, dice textualmente, la temeridad soldadesca que sus mayores hazañas las acometen así, y si salen con victoria, los dan por valientes, y si mueren en ella, los tienen por locos, ¿no? Esto es textual del Inca. Su multiposicionalidad adquiere de este modo un rasgo más, el de la enajenación mental, que oscila entre el heroísmo y la locura, pero esta vez en el campo de las letras. Esa temeridad, sin embargo, se desvanece ante la presencia de Murillo, pues, dice el Inca, yo como extranjero no me atrevía a poner delante de tan gran personaje. Tenemos pues un nuevo giro identitario, pero de carácter situacional. Es decir, el Inca está dentro, está fuera, es mestizo, es español, es indio, tiene una serie de posiciones, ¿no? que se escabullen de la mano de la crítica, ¿no? Y a eso estoy justamente yendo ya para entrar en la recta final de mi exposición. El prólogo de la historia general del Perú es a la vez una explicación al público sobre los motivos que tuvo el autor para componer la obra y una dedicatoria a la multitud de individuos provenientes del Perú, a los que desea salud y felicidad. Para ello termina exaltando las bondades de la agricultura peruana, ¿no? Siguiendo el tópico de la abundancia, y la habilidad de los naturales en la manufactura de ropa y otros artículos, como ejemplifica con el caso de una librea natural peruana, ¿no? Una especie de camisón, que le fue enviada y que hizo que se luciera en las fiestas de San Ignacio en Córdoba por aquellos años. Dice, y si la pasión no me ciega, fue la cuadrilla más lucida y celebrada y que llevaba los ojos de todos por su novedad.
y curiosidad. La figura de la fruta nueva del Perú, con que había calificado su traducción de 1589, publicada en el 90, resulta antesala retrospectiva de la novedad y curiosidad que despierta la presencia andina en la península. Ni propio ni ajeno, y a la vez ambas cosas, su mera existencia es un pliegue más en el universo discursivo del momento. Así lo entiende Garcilaso y así lo asume. Por último, nos queda el tema del bilingüismo del Inca, hasta hoy poco explorado. Si bien el gran quechuista Rodolfo Cerrón Palomino identificó ya hace unos años la presencia de varias frases calco del quechua en el español de Garcilaso, sabemos que nuestro autor declara numerosas veces que su lengua materna es el runacini o quechua, específicamente la variante cusqueña, que él llama la lengua general o lengua del Inca, que mamó en la leche y que la habló fluidamente y escuchó en ella los relatos de sus parientes maternos mientras vivió en el Cusco hasta el año 1560, en que deja el Perú a la edad de 20 años, y precisamente es a partir de ese conocimiento lingüístico interno que ampara la autoridad de su obra toda. Como señala el gran lingüista François Grosjean en su libro Bilingual, Life and Reality, en el caso de los bilingües en general, es frecuente que se operen mecanismos de inhibición y o desactivación de la lengua original cuando se adopta la segunda lengua, en el caso del Inca Garcilaso, el castellano, como vehículo de comunicación. Sin embargo, para mantener el acceso a la lengua materna, la inhibición nunca es completa. Esto permite el regreso a una palabra o expresión que resulta de necesario acceso cuando se trata de explicar un concepto al público monolingüe de recepción, en este caso el público español, como hace constantemente el Inca Garcilaso al explicar términos y conceptos del quechua a ese público peninsular, ¿no? Términos como huaca, pachacama, capachecta y muchos más. Según otros dos lingüistas importantes, Jubin Abutalebi y David Green, diversas estructuras neuronales intervienen en el proceso de selección de una lengua. Por ejemplo, el lóbulo izquierdo, en el área subcortical del cerebro, parece supervisar la correcta selección de la lengua. El córtex izquierdo prefrontal pone al día y mantiene activa la lengua relevante, así como inhibe el uso de las lenguas no seleccionadas. El córtex del cíngulo anterior le envía señales al córtex prefrontal sobre posibles errores de selección en la lengua escogida, y el córtex parietal posterior izquierdo y derecho predispone la selección dentro del lenguaje en uso y evita la lengua no seleccionada. Esto lo dice también Grosjean, ¿no? La neurolingüística, en este sentido, ha comprobado la materialidad biológica de las operaciones cerebrales que ocurren al pasar constantemente de una lengua a otra. Sin embargo, y por eso mismo, las interferencias son inevitables, como dice Grosjean. Las interferencias, o sea, entre lenguas, también llamadas transferencias, acompañan a los bilingües a lo largo de su vida. No importa qué tanto esfuerzo hayan hecho por evitarlas. Son los no invitados acompañantes escondidos de los bilingües, siempre presentes aún cuando se intente filtrarlos, ¿no? Esto dice Grosjean. Añade, además, que hay dos tipos de interferencia. La estática, como por ejemplo un acento constante o la recurrencia de determinadas formas sintácticas de una lengua sobre otra. Y las dinámicas, que suelen ser efímeras e imprevisibles. A la vez, dentro de estos dos tipos de interferencia, ¿no?, las estáticas y las dinámicas, existe la posibilidad de que una estructura sintáctica de la lengua desactivada, pensemos en el quechua, coincida con los de la lengua elegida, el castellano, determinando su aparición, lo que sin embargo no implica transgresión gramatical en absoluto. Se trata de un tipo de interferencia sumamente difícil de detectar y que generalmente resulta en un rasgo de estilo dentro de los límites de la lengua elegida. Si alguien no conoce la lengua desactivada, entonces la interferencia será indetectable. Esto es lo que ocurre precisamente con algunas construcciones sintácticas de los comentarios reales, en que se superponen fórmulas de origen o resonancia quechua con estructuras gramaticalmente legítimas en español. Otra vez, una lectura monocultural va a anular
cualquier significación profunda y transatlántica del discurso garcilaciano, pero una lectura mejor equipada nos revelará numerosos pliegues semánticos e inéditos caminos de investigación aún por recorrer. El problema, en todo caso, está planteado. Voy a la conclusión. Habrá distintas vías para explorar los pliegues del Inca Garcilaso, pero sin duda todas conducirán a una complejidad que excede los rasgos comunes de un simple renacentismo, lineal, homogéneo, ¿no? Equilibrado, como se ha venido diciendo hasta ahora, de la identidad múltiple que incluye su audaz identificación con el pueblo hebreo, a las frecuentes alusiones mitológicas de origen griego y romano, sus gustos literarios antipetrarquistas, la defensa simultánea de la totalidad y la heterogeneidad de los sujetos indianos y sus continuos, aunque a veces indetectables, deslizamientos de campos semánticos y estructuras retóricas del quechua al español, tenemos suficientes argumentos para plantearnos una lectura barroca del Inca, sin que ello melle en absoluto otros rasgos propiamente renacentistas. Así de complejo es el asunto. Muchas gracias. Muy importante tu exposición. La verdad que nos permite analizar al Inca Garcilaso de la Vega desde una perspectiva diferente. He visto que a través, por ejemplo, de la lingüística, ¿no? Utilizando una de tus especialidades. Efectivamente. Claro, y esto, salvando las distancias, es lo que nosotros también vemos en el tema de la migración. O sea, cómo una persona que viene de los Andes, justamente con su idioma materno, el quechua, tiene que acoplarse a la urbe y aprender el castellano. Así Y es. eso hace que se origine una serie de dificultades en la comunicación, en apariencia. Y claro, es muy complicado. Ahora, imaginemos que estamos en 1550, 1560. Definitivamente un problema muy difícil que tuvo que afrontar el Inca Garcilaso de la Vega, y más aún cuando viajó a España. Entiendo yo que eso a nivel verbal debe haberse evidenciado. Entiendo yo, claro, no tenemos grabaciones, pero sí podemos suponer las dificultades que en su momento debió afrontar Garcilaso de la Vega. No sé cómo lo interpretas, José Antonio. Aunque, claro, siempre hay que precisar que cuando nace en el Cusco en 1539, ¿no? Y se le bautiza con un nombre plenamente español como Gómez Suárez de Figueroa, él es criado por su madre y por sus parientes cusqueños. Entonces, ya hemos dicho, y eso está bastante comprobado, y lo dice el Inca Garcilaso, su lengua materna es el quechua, eso es indudable. Así es. Pero ¿qué empieza a ocurrir a los pocos años? El padre se interesa por él y le pone un ayo, ¿no? Una especie de tutor, Juan de Alcobaza, que era amigo del papá, y empieza a ser educado en castellano. Y esa comunicación con su padre, con el ayo Juan de Alcobaza y con otros conquistadores amigos de su padre, le permite al pequeño niño mestizo empezar a adquirir el castellano desde una temprana edad. Se calcula que a los 4 o 5 años ya podía estar siendo un bilingüe coordinado, es decir, tener un manejo simultáneo de los dos idiomas. Él va a ser muy fluido en quechua y poco a poco va a ser también muy fluido en castellano, hasta el punto de llegar a escribirlo de manera perfectamente total, digamos, real, ¿no? Cuando le sirve de escribano a su padre a los 15, 16 años. Entonces, como pasa con muchos bilingües que crecen en hogares de dos idiomas, él habla perfectamente los dos textos, pero al ser el quechua la lengua materna, justamente a la hora de analizar el texto de los comentarios, es posible encontrar, ¿no? Algunos residuos, algunos deslizamientos semánticos, estrategias de estilo, que nos hablan de esa matriz quechua y que nos hablan también de la construcción de una figura narrativa dentro del texto que tiene estos rasgos, ¿no? Andinos. Y ahí justamente donde yo veo uno de los grandes temas, ¿no? De la complejidad del Inca Garcilaso.
mucho depende de a qué edad se aprende la segunda lengua, ¿no? Cuando uno la aprende ya adulto, es muy difícil deshacerse del acento, porque el aparato fonador está acostumbrado a un sistema fonológico ya previo que uno ha tenido durante años y años, pero cuando se aprende de niño, de una edad muy temprana, y esa fue la suerte que tuvo Garcilaso, entonces puede dominar bien los dos sistemas y pensar, ¿no?, en dos canales a la vez. Y eso es lo que yo pienso que el Inca Garcilaso está haciendo y que simplemente hay que prestar atención a las primeras ediciones de la obra. Muchos garcilacistas hablan del Inca Garcilaso como gran autor renacentista, pero están leyendo ediciones del siglo XX que allanan la puntuación. No hay una edición crítica hasta el día de hoy. Es increíble que uno de los textos más importantes de la literatura latinoamericana no tenga una edición crítica que respete la puntuación original o por lo menos dé cuenta de estas peculiaridades, ¿no? Bueno. Claro, es lo que tú llamas, por lo que puede entender, se refleja esto en las construcciones sintácticas, no hay que leerlo, pero hay que leerlo tal como en su momento lo escribió el Inca Garcilaso. Así Claro, es. una edición ya corregida, por decirlo así, evidentemente va a limpiar esas particularidades, que al contrario, evidenciarían esa riqueza lingüística justamente de la cual gozó el Inca Garcilaso. Y es más, se fue a muy temprana edad en realidad del Perú, Así es. 1560, efectivamente, y vio bastante. Debe haber sido también un conflicto interior, el de no poder expresarse en su lengua materna, porque más allá de ese bilingüismo y del dominio pleno que tenía del español, imagino a nivel verbal y también, y más que evidente en, en, en sus obras, que se ve reflejado, no podría conversar mucho. ¿Cómo habrá sido ese conflicto interior? Yo estoy tratando de imaginarlo. No habría muchos quechohablantes en España en esos años. No, claro que no. No creo, o No. sea, es Hay, complicado. hay un estudio muy bueno que publicamos con la revista Crítica Literaria Latinoamericana del profesor Cerrón Palomino, se llama Tras las huellas del Inca Garcilaso, donde rastrea justamente el conocimiento que Garcilaso expone en su obra escrita, ¿no?, del quechua. Y a pesar de que Garcilaso muchas veces declara, me he olvidado, la memoria me traiciona, hace tanto tiempo que no hablo mi lengua materna, ¿no?, la lengua de los incas, acierta todavía en muchos términos, en muchos vocablos, en otros se equivoca, a veces atribuye significados a topónimos que no son del quechua. Eso tiene que ver también con el hecho de que algunos de esos topónimos, ¿no?, o sea, nombres de lugares, no son de origen quechua propiamente, sino aymara o puquina, cosa que ya escapa del dominio de Garcilaso. Hay muchos aspectos, ¿no? Pero es cierto, Garcilaso, conforme envejece, ¿no?, muere ya a una edad bastante avanzada para la época, a los 77 años, se olvida de muchas cosas, ¿no? Y él mismo lo confiesa, ¿no? En mi memoria me reprende, ¿cómo es posible que me haya olvidado de esta palabra en quechua? Y es porque no ha practicado su quechua. A veces también hay casos en que Garcilaso dice que sus parientes mestizos le escriben desde el Perú. Y eso es algo que ha quedado en el aire. No tenemos esas cartas de los condiscípulos mestizos. Garcilaso habla de ellas. Es posible que esas cartas, eso es una hipótesis, hayan sido en quechua. No sabemos, ¿no? Porque ya el quechua empieza a escribirse en alfabeto latino desde la década de 1550, ¿no? Y por supuesto está el diccionario de Domingo de Santo Tomás, viene el vocabulario publicado por Antonio Ricardo, que ahora se atribuye a Blas Valera. Es decir, había estudios, acercamientos del quechua, adaptaciones al alfabeto latino. ¿Por qué no pensar que algunos letrados indígenas, ¿no?, de la élite, por supuesto, de la nobleza cusqueña sobreviviente, podían haber utilizado la letra escrita para expresarse en quechua? Esa es otra posibilidad. Entonces, Pero, el olvido de Garcilaso es relativo. Siempre hay que tomarlo un poco con pinzas, ¿no? Pero es cierto que no habría tenido muchas posibilidades de practicar su quechua y por eso se fue olvidando, como pasa siempre, ¿no?, cuando uno abandona su lengua materna. así es, así es. Y lo otro, ya que has mencionado los primeros estudios del quechua que hubo luego de la conquista, claro, la intención, aparte de conocer el idioma, el quechua, era también la idea de la evangelización. Y Claro. aquí llego ya al otro punto de tu exposición, José Antonio, es de la devoción por la Virgen María, la verdad. Es un punto que
Tampoco, no se ha estudiado definitivamente, no es muy amplio, o si lo es tampoco poco difundido en realidad. Y eso es algo que también revela, como lo colocas, como lo mencionas, como una especie de reconocimiento de los beneficios de la conversión. Ujú. Eso es un tema muy delicado en esa época por lo de la pureza, por el estar ahí escudriñando quién es 100% español o si tiene por ahí una gota de sangre judía o mora o en fin, ¿no? Ujú. Es muy complejo, la verdad. Si nos puedes un poco ampliar este detalle, que es muy Claro, importante. por supuesto. Voy a tratar de ser breve porque el tema es muy Sí, amplio, ¿no? yo lo sé. Eh, la evangelización es uno de los motivos, o por lo menos una de las razones oficiales de la presencia española, ¿no?, en territorio americano. Salvar las almas, ¿no?, de estos idólatras que tienen distintos grados de desarrollo político y social. Entonces, Garcilaso lo que va a defender siempre es que, aparte de la enorme capacidad política de los incas de organizar una sociedad de manera bastante justa, igualitaria, por lo menos entre los vasallos de la élite incaica que vivía, por supuesto, mucho mejor, es que lo único que les había faltado era la palabra evangélica. Entonces, con esa premisa, en los comentarios reales, echa por tierra una serie de prejuicios de algunos españoles, no todos, que por supuesto ya desde esa misma época, cuando Garcilaso es un joven, un adolescente de décadas de 1540 y 50, empiezan a estudiar de manera sistemática, ¿no?, la lengua de los incas y se encuentran con que hay variantes, ¿no?, el quechua del Chinchaysuyo, el quechua del Cusco. Garcilaso rechaza el quechua del Chinchaysuyo, pero la finalidad general de los españoles, que son en su mayoría sacerdotes, es predicar en quechua, predicar en las lenguas. También hay tratados en aymara, se dice que hubo en puquina, pero se ha perdido la evidencia de esta lengua, la tercera lengua mayor del mundo andino, que desapareció aparentemente en el siglo XVII. Bueno, está el problema de la evangelización. Esa es la razón, el motor, digamos, la motivación última del estudio del quechua. Pero eso, sin embargo, beneficia la difusión del quechua, porque en aquellas partes en que el imperio incaico no había consolidado todavía su poder, ¿no? Recordemos, es un imperio relativamente joven cuando se expande entre fines del siglo XV y principios del siglo XVI. El quechua no había penetrado en muchas comunidades recientemente conquistadas. Con 300 años de evangelización, a pesar de todos los abusos cometidos en el proceso de extirpación de idolatrías, los juicios, etc., el quechua, sin embargo, se difunde un poco más. Se difunde hasta el punto de convertirse en una lengua que alcanza, ¿no?, límites bastante amplios, ¿no?, desde el sur de Colombia actual hasta el norte de Argentina. El día de hoy todavía se puede encontrar, ¿no?, comunidades quechohablantes en estas zonas. Y por supuesto en la Sierra Central y Sur del Perú. Pues este es un tema que ya tiene que ver más con cuestiones históricas, con cuestiones religiosas, y que por supuesto, volviendo al tema de la Virgen, en el caso del Inca Garcilaso es también fundamental, ¿no? Garcilaso necesita probar su calidad de cristiano, a pesar de venir por el lado materno de una cultura idólatra. Él dice, a pesar de todo esto, uno es hijo de sus acciones, uno es hijo de sus obras y no de su sangre. Y por eso él reivindica siempre esa casi condición cristiana de los incas por su forma de actuar, ¿no?, por su acceso a la luz natural, o sea, la razón que Dios puso en los seres humanos, y también por sus prácticas políticas y luego por la propia fe que ellos asumen, ¿no? Los incas que se bautizan como su propia madre, que cambia al nombre de Isabel en homenaje a la reina Isabel la Católica, y por supuesto todos aquellos miembros de la élite incaica que asumen nombres cristianos una vez que se bautizan, ¿no? ¿Para probar qué? Para probar justamente que son verdaderos cristianos y por lo tanto merecedores de un trato más justo por parte de la corona, ¿no? Porque el gran pecado era, como mencioné durante mi exposición, tener sangre judía o musulmana. Eso era lo que se llamaba en la época tener raza, que era una palabra despectiva en el siglo XVI y principios del XVII. Después se va a transformar, ¿no?, a ser un sinónimo de los rasgos físicos de una persona, y de ahí surge el racismo moderno, tal como lo conocemos.
Pero los que tenían raza en el siglo XVI eran los que tenían esa defectividad, ¿no? Esa mancha espiritual, judíos y musulmanes. ¿Por qué? Porque eran básicamente dos grupos que habían podido tener acceso a la palabra de Cristo y sin embargo se habían negado. En el caso de los indios, no. Los indios no tenían la culpa de no ser cristianos porque no había llegado el evangelio hasta entonces. Y de ahí que haya esa batalla de muchos mestizos y de muchos indígenas nobles por ser reconocidos como verdaderos cristianos, a pesar de haber tenido un pasado idólatra, ¿no? Por supuesto, no siempre se consigue. El propio Inca Garcilaso tiene algunos problemas en la década de 1590 cuando quiere asumir el puesto de sacristán de la catedral, la mezquita catedral de Córdoba, y no lo llegan a nombrar oficialmente porque, claro, no podía demostrar que era cristiano viejo, lo cual suponía tener varias generaciones de padres católicos por ambos lados. Es decir, es un problema que lo afecta en lo personal, va a afectar a su hijo, Diego de Vargas, también, el cual él va a ocultar, incluso en su testamento, y está en el centro de las preocupaciones, ¿no? de la población española, y en Andalucía particularmente, donde hubo tanta influencia musulmana, por lo menos hasta 1492, el culto a la Virgen María, que surge o resurge como la Virgen de la Inmaculada Concepción, es algo que toman como bandera muchos letrados andaluces y por supuesto el Inca Garcilaso se pliega a esa devoción, ¿no? A la Virgen María. De hecho, la Virgen que aparece en la portada de la segunda parte de los comentarios reales es la Virgen de la Inmaculada, ¿no? Que bueno, después va a ser una Virgen española por excelencia y que los conquistadores van a tener siempre en un lugar preferencial. Así es, muy importante, efectivamente, el tema de la... Hay que entender a la España también de esa época, que era Claro. una España que no tenía más de un siglo de haber expulsado de su territorio a los musulmanes, ¿no? Que fue justo en 1492 en Granada. Así es. Estamos todavía con una España de Santiago Matamoros, todavía ese tipo de, Claro. esa vivencia, ese espíritu. Entonces, un poco complejo, ¿no? Interpretar, y también interpretar a Garcilaso. Así es. Nacido en el nuevo continente, de la élite cusqueña por parte de madre, pero también con un pasado español y como siempre ocurre muchas veces, ni lo suficientemente indio ni lo suficientemente blanco español, ¿no? Entonces se queda navegando entre dos mares y claro, y eso como tú lo dices en algún momento es mestizo, en otros se pone como español, en otros como indio, debe ser muy, muy complicado para Garcilaso en esos años. Pero de ahí su gran ejemplo, porque a pesar de todas esas dificultades y esos ninguneos que tanto españoles como indios le endilgan, él logra construir una identidad, ¿no? Sale adelante y llega a decir, ¿no? Al final de la primera parte de los comentarios reales, ¿no? El nombre mestizo nos lo pusieron nuestros padres y por haber sido impuesto por ellos, me lo tomo yo a boca llena y me honro con él. Es decir, voltea la tortilla. La palabra mestizo, que era un insulto en la época, él la convierte en un apelativo de dignidad, en la posibilidad de un futuro, ¿no? En ese sentido es un gran adelantado a su Sí, época. sí, definitivamente, ¿no? Bueno, la verdad que nos queda corto el tiempo, doctor. Le agradezco su tiempo que nos ha permitido conocer más a nuestro Garcilaso de la Vega, un escritor que creo que debería difundirse más por todo lo que significa en nuestra historia, en la literatura también, que creo que es un campo poco explorado, ¿no? A veces se le menciona como historiador, pero en realidad también tiene de literato. Así Creo que es. es muy complejo el tema de Garcilaso. Le agradezco, doctor Mazzotti, por su paciencia, por su generosidad, por habernos dado una visión muy amplia de Garcilaso a pesar del escaso tiempo. Bueno, y agradecer a todos nuestros usuarios, a todos nuestros seguidores de Puentes al Bicentenario por seguirnos precisamente en esta charla. Sin otro particular, bueno, agradeciéndoles nuevamente. Muy buenas noches. Hasta luego. Gracias.